Ya, ¿en qué estamos? No logré. Hola. Ya, entonces estábamos del área infartada, tiene una zona de penumbra que es la área que se puede recuperar, el tejido aún está viable, ¿no? Los factores de riesgo, no se olviden la edad, el ser hombre, los antecedentes familiares, ¿no? Que tengan un evento previo, ¿no? Y los modificables conductuales, el tabaquismo, el sedentarismo, ¿no? Como la hipertensión, la diabetes. Con respecto a la tomografía y al evento vascular cerebral, diremos que es una técnica de elección. ¿Por qué? Porque primeramente es una técnica que está a la mano, ¿no? Que es una técnica rápida, recuerden que es una técnica rápida, que no tiene mucho costo. Entonces nos va a confirmar el diagnóstico, nos ayuda a precisar la localización, establecer el pronóstico y un plan de tratamiento inicial, ¿no? Y también nos ayuda a definir si este evento es isquémico o hemorrágico, ¿no? Es compatible también con el dispositivo de estabilización vital como marcapasos, ¿no? Posee sensibilidad para detectar hemorragia, es muy sensible para detectar hemorragia y debe realizarse a la hora de sospecha diagnóstica. No siempre se visualiza el infarto hasta... Esto es importante de aquí, esto no lo olviden, ¿no? Que no siempre vamos a visualizar el infarto, o sea, la persona puede estar infartada, ahorita peor, la persona puede tener un infarto, pero esta no se puede detectar y hacerse solamente visible, hablando de efecto de infarto, entendiéndose infarto como evento vascular isquémico, no siempre se va a visualizar el evento isquémico hasta pasar las 24 o 48 horas, pero ojo, la tomografía nos puede ayudar a ver algunos signos precoces de infarto y es importante que ustedes lo reconozcan, ¿no? La tomografía con contraste va a aumentar la especificidad, puesto que va a resaltar los infartos subagudos y permite observar estructuras venosas. Ahora, esto expresa mucha importancia, ¿ya? Vamos a revisar algunos signos tempranos tomográficos. El primer signo que les presento acá es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Entonces, aquí estamos viendo la arteria cerebral media en el lado derecho. Y aquí podemos ver tenuemente la arteria cerebral media izquierda. Entonces, ¿qué observamos? Si comparamos estos dos lados, estos dos hemisferios, vemos que en el lado derecho está hiperdensa, está más blanco, ¿no? Entonces, este signo no es estrictamente precoz de infarto, pero te va a representar la presencia de un trombo o un émbolo intraarterial, ¿no? Su localización más frecuente es en el segmento M1 de la arteria cerebral media, pero también puede identificarse en otros segmentos. Aunque este signo no tiene alta especificidad, su sensibilidad resulta relativamente baja. Entonces no se olviden el signo de la arteria cerebral media. A ver aquí Marisabel, que está realzando. Marisabel, como ves en la flechita, está realzando la arteria cerebral media izquierda, al igual que acá en el lado derecho, ¿no? En este caso, es una tomografía axial de un cerebro de un paciente de 68 años, en la cual se visualiza la hiperdensidad de la arteria cerebral media derecha, ¿no? En el lado A, miren, con respecto a esto está más hiperdenso. Ahora, la imagen ampliada muestra la cuantificación absoluta de la densidad. O sea, recuerden que la tomografía nos permite medir la densidad, ¿no? Entonces, le miden la densidad Hadfield y este mide 40 y este 56, ¿no? La diferencia entre la arteria cerebral media afectada, que debe ser el derecho, y su homóloga contralateral es de 16. Ocasionalmente este signo puede ser falsamente positivo, especialmente cuando se presenta de forma bilateral. O
Siempre generalmente recuerden la bilateralidad de una lesión. Cuando usted ve una bilateralidad, generalmente es porque es constitucional, ¿no? Más no es patológico. Ay, no. Ese es un paciente con 52 años con hematocrito elevado, miren. Impresiona una hiperdensidad de la arteria cerebral media y bilateral, ¿no? La cuantificación revela que midieron la densidad y no había diferencia. No había una diferencia significativa. Entonces, era benigno. A ver, ¿quién me puede leer esto? A ver, Vania, ¿puedes leer esta parte, por favor? Mientras voy arreglando esto. ¿Puedes leer esa parte, Vania? Vania. Marisabel. Atenuación del núcleo lenticular. Va a ser muy sutil y aparece desde la primera hora. Decremento de la densidad del área correspondiente. Núcleo lentiforme. Se pierden las líneas de los contornos de este núcleo y se da por el aumento del contenido del agua intracelular. Las arterias lenticuloestriadas vascularizan esta área, que es muy sensible ya que no tiene flujo contralateral. El área es altamente metabólico, por lo cual es muy sensible a la isquemia. Ya, entonces, ¿qué entendiste? El de la arteria cerebral media, ¿cómo era ese signo, Isabel? ¿Qué? ¿Cómo era el signo de la arteria cerebral media? Que ahorita hablé. Este signo. Aquí fue. Hiperdensa. Ya, si tú ves esta tomografía, ¿tú puedes decir ahí que puedes evaluar la arteria cerebral media, el signo de la arteria cerebral media o no? En ese corte. No parece. No, porque no parece. No, ahí no puedes evaluar. ¿Cómo es la arteria cerebral media? ¿Qué es lo que tiene que cumplir para que sea positiva? Tiene que ser hipodenso o hiperdenso. Hiperdensa. Hiperdensa, muy bien. Y siempre es importante que recuerdes la bilateralidad, ¿no? O sea, que no se repita en el otro lado. Ahora, la atenuación del núcleo lenticular dicen que es un signo precoz muy sutil porque aparece de la primera hora, ¿ya? Entonces, lo que tienen que ver aquí, ese es el núcleo lenticular. Entonces, vamos a poner el corocho. ¿Ya? Este es el núcleo lenticular. Entonces, ¿qué va a haber? Decremento, va a haber una disminución de la densidad del área correspondiente al núcleo. Entonces, tú comparas esto con este lado, aquí hay una disminución, ¿cierto? Una hipodensidad. Y se pierden las líneas de contorno de ese núcleo. O sea, aquí podemos ver claramente como que una fina línea, ¿no? Pero a cambio acá se pierde esto. Entonces, esto es debido a que las arterias lenticuloestriadas se encargan de la irrigación de esta área, las lenticuloestriadas, y ya que esta área es muy metabólica, es muy sensible a la isquemia. A ver aquí, ¿quién está por acá? Vania. ¿En qué lado, en la tomografía del lado derecho, dónde está el área de, qué signo reconoces? ¿Vania? ¿Qué pasó con Vania? Está relajada. ¿Quién más está? A ver, Valeria. Ahora, Vania, te pongo baja nota, ya. Valeria.
Valeria. ¿No está Valeria ni Vania? A ver, Marisabel, en esta imagen, dónde encuentras el signo de la arteria de la Derecho. articular? En el hemisferio, claro, en el lado derecho, ¿no? En este lado aquí. Muy bien. Otro signo es el borramiento de la región insular. Entonces, ustedes tienen que irse hacia la ínsula y como pueden ver aquí, en ese lado hay una pérdida de la precisión de la interfaz entre la sustancia gris y blanca que borra los márgenes de la región insular, ¿no? Miren cómo en este lado se visualiza claramente y en este lado se pierde, en el lado izquierdo se pierde esa diferenciación entre la sustancia gris y blanca. También es una región muy sensible a la isquemia, al igual que la del núcleo lenticular. Otro signo ya, pero ya más tosco se podría decir, es el signo de los borramientos de los surcos corticales. El signo más tardío aparece después de las 6 horas. Hay disminución del número y la profundidad de los surcos corticales. Está relacionado con el edema citotóxico que acompaña la isquemia. Es un signo poco específico y también puede aparecer en otros casos con otras patologías que te incluyen edema cerebral difuso, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a ampliar aquí. Es un signo más tardío, ¿no? Aparece a las 6 horas. Disminución dice, del número y la profundidad de los surcos corticales. Ya, si vemos este lado, María Isabel, ¿qué lado tú tienes para María Isabel para que me marques con el puntero? ¿Cómo así? O sea, tú puedes también dibujar con el puntero. O sea, como hacer una marca. Hacer un puntero. No sé cómo hacer eso de donde estoy. ¿Debo solicitar el control o cómo hago? Y solicitar el control. A ver. Ya. A ver, María Isabel. ¿Y cómo hago lo del puntero? No, a ver, y ahora sí puedes marcar, creo, ¿no? Ajá, ¡Ay! ya. Ahí está tu Estoy carita. chiquitita. Ajá, ya, a ver, Isabel. Movimientos de los surcos corticales. El lado derecho, vete a la tomografía que está en el lado izquierdo, al lado izquierdo de tu mano. Creo que acá. Derecha, esa es tu derecha, vete a la izquierda, vete al lado izquierdo. Ya. En ese hemisferio cerebral izquierdo, a ver, márcame un surco cortical. Aquí este chiquitito de acá podría ser, porque no se nota. Ya. ¿Qué surco? No, ese es el ventrículo lateral. Ya. Pero un surco cortical, ¿dónde se encuentra el surco cortical? Está, como su nombre dice, cortical es periférico. Entonces sería esto de aquí. Estos surcos de aquí. ¿Ves esto de acá? Ah, eso. ¿Ves? Esos son Los los que están surcos más al exterior, a la más. periferia. Ajá. ¿Y qué pasa en ya, con respecto, si tú usas este lado, con el lado izquierdo, con el lado derecho, ¿qué estás viendo en este lado derecho? ¿Cómo están los surcos? Que se han borrado. Están más Ah, abajo, ¿no? Y mira deberían cómo, estar igual. claro, y cómo le vuelven a tomar un nuevo control, que es lo que vemos aquí en el lado derecho, perdón, a nuestro lado derecho, y estamos observando, como dice, ¿no? Hay en el derecho, en el izquierdo, una sutil pérdida de los surcos en la convexidad derecha. En la Aquí ya están planos. ¿no? En la tomografía de control, a ver, marca toda la isquemia. No, ese no. No. Eso, todo eso hipodenso, todo. Pero Todo, tampoco se nota acá. bueno, ya porque está en otro corte, pero está en otro corte.
Tengo otro corte. Entonces, este caso es un infarto masivo de la arteria cerebral media, ¿no? Alguien Entonces, oscuro por ese lado. ajá. Y sobre ese oscuro vas a ver unas áreas hiperdensas. Cuando ustedes ven sobre un fondo oscuro y unas áreas hiperdensas, quiere decir que, ¿qué cosa? Que este infarto isquémico se está transformando hacia hemorrágico. Y miren, ¿qué otra cosa más observan? ¿Qué pasa con respecto a la línea media? A ver, ¿cómo está la línea media? A ver, Marisabel, señálame la línea media. Esa es la línea media, muy bien. Casi desaparecida por No, aquí. bueno, es normal, eso es normal que tú lo veas. La cosa es que estés centrado. Y ahora vete al patológico, el que ya está ya más en todo su esplendor. Sigue la línea media. Sigue la... No, ya, debería estar. Así debería estar. Pero ¿qué pasa? Mira cómo está el ventrículo. A ver, señálame el ventrículo derecho. A ver, el ventrículo izquierdo, perdón. El ventrículo izquierdo, señálame el izquierdo. El izquierdo. Ya ese es el posterior, ya el anterior, el ventrículo lateral arriba, el cuerno anterior, ya ese qué cuerno sería, Ah, derecho, cortical. no, ese es el ventrículo, el cuerno Izquierdo. derecho, del lado derecho, y ese es el lado izquierdo, ¿no? Saca tu puntero, retira tu puntero. Miren, acá ven un ventrículo acá sí, y acá hay otro, ¿cierto? No está como esto que está centrado aquí, porque este infarto te está condicionando una desviación de la línea media y este ventrículo se está comprimiendo. Ah, sí que era esta parte. Claro. Mm, Parece que ni siquiera existiera. Ajá, y ahora vamos a ver otro signo que es la hipodensidad en el parénquima cerebral. De la pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y blanca, en ocasiones es el único signo presente y es debido al edema en el territorio infartado. Entonces, ¿qué estamos viendo en las primeras dos imágenes? En las primeras dos imágenes estamos viendo una pérdida de la diferenciación entre la sustancia blanca y gris, ¿no? Las flechas marcadas marcan la zona de interrupción de la diferenciación, ¿no? Aquí, ¿ves? O sea, aquí podemos ver sustancia blanca y sustancia gris. Acá ya comienza a perderse. Entonces, la imagen de la derecha corresponde al estudio de 24 horas con el infarto claramente establecido. Estas son iniciales y estas son a las 24 horas. Miren cómo tremenda. Afectan más las partes laterales, como se dice, casi toda la masa del cerebrito. Es el mismo paciente, es el mismo paciente. Pero miren cómo la tomografía nos puede ayudar a ver unos cambios sutiles, ¿no? Que la diferenciación... Oh, ya me dio pena, creo que se va a morir. ¿Quién? El que tiene esto. No, ya. Yo pensé que si ella te da pena que ya está acabando las clases con nosotros. Es larga esta clase, ¿no? Luego vamos a ver que hay fases, ¿ya? Hay fases del evento isquémico. Y generalmente para ver las fases del evento isquémico es muy sensible la resonancia magnética. Con la resonancia magnética ustedes el radiólogo puede decir que el infarto es agudo, subagudo o es crónico. Agudo es las primeras 2 semanas, ¿no? A las 6 horas el 50% son elevadamente hipodensos, ¿no? Y luego aumentando la hipodensidad. A la tercera y cuarta semana ya se hace parecido al parénquima, puede haber una ligera compresión ventricular y ya crónica ya se vuelve más hipodenso. Entonces va de tenuemente hipodenso a más hipodenso. Cuando está muy hipodenso ya es un infarto, cuando ya está así como ustedes lo ven como el contenido de los ventrículos, ya es un infarto crónico, ¿no? A ver, en este caso, a ver, Tesia, que ya revivió, a ver, Tesia, indícame qué signo de lo que hemos visto estamos viendo en este lado, en Le este caso. doy para el control. Ah, ya Dale, no puedo. dale para el control. Oiga, que pide el control. ¿Cómo salgo? No sé. A ver, ¿qué pide el control, Tesia? ¿Hay alguien del grupo A en este caso? Sí, ¿no? ¿En este grupo hay alguien del grupo A? Porque le mandé la invitación al grupo A, pero no me ha... No, doctora, no hay nadie. No hay pantalla, no puedo ver la pantalla.
Pero. Ya ahí puedes ver. Vania, te decía. No puedo ver la pantalla, doctora. No sé si solamente soy yo. A ver, espérate. Mm, Espérate un ratito. ¿Dónde está? Ya, general. Ya los perdí. ¿Dónde están? Ahí. Ahora sí. No, No ves la pantalla. Maricel, ¿ves la pantalla? no sé si mis demás compañeros pueden. No, doctora, no se ve. No, todavía no se ve, doctora. Ay, ¿qué pasó? Una mano negra. Chicos, compartieron la reunión en el grupo, ¿verdad? Porque hay poca gente. Sí, yo lo puse en el grupo de WhatsApp. A ver, ¿por qué no está? A ver, compartir pantalla. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ya, Vania, puedes ver la pantalla? Sí, sí, doctora. ¿Qué Se signo, ve muy bien. ¿Qué signo sería de lo que hemos visto hasta ahorita? El borramiento de Ajá, Se le ha borrado casi todos los el surcos. borramiento de los surcos corticales. ajá. ¿En qué lado del cerebro? No, ¿Izquierdo? no puedo poner esa opción que puso María. Ah, María, enséñale cómo pones la opción. En los tres puntitos, no, en los tres puntitos no es. Había para solicitar, te supone que hay para solicitar. A mí me salió. A ver, Tienes que solicitar permiso para poder, la doctora creo que la doctora le tiene que enviar para poder solicitar permiso de control, porque a mí sí me salió. sí, a ver. Lo que me sale es descartar grabación, no voy a hacer clic a eso. Qué No, raro. tú me saliste ahí, pedir autorización me salió. Autorizar. Tú me mandaste la. Sí, lo que no sé es por qué ya no me sale. Me sale cualquier cosa, pero no me sale para entrar. A ver, configuración de dispositivo, estado de pantalla. Doctora, ¿no puede enviarlo? Porque creo que ya no sale. Ah, arriba, donde dice solicitar control, ya lo encontré. Le haces clic, luego le pones en solicitar y ya estarías dentro técnicamente. Ahora sí me voy. Arriba está donde dice solicitar control. Yo le puse ahora detener. Ya, ahora que solicite ¿Dónde No estaba se ve en solicitando? el de usted, porque usted ya tiene el control. Arriba, donde está el botoncito, la lucecita roja, por ahí tiene que hacer clic. Hay un letrerito que dice solicitar control. Hola, ¿sigues ahí? Sí, estamos acá. No puedo, no sé dónde me sale eso. What? Voy a compartir pantalla, ¿veis? A mí sí se me nota. A ver, enseña dónde. Ay, esto no es. Aquí es. Arriba, ay, qué raro, ya no se ve. Qué raro. Aquí había uno de que era de solicitar control. ¿Ve mi flechita? Control, sí, acá dice. Ah, sí, ahí había. Ah, A mí ya no sé por qué no me sale ahorita, pero ahí había. Ahí busca. al costado de los muñequitos de mostrar participantes. ¿Te salió? Ya, bueno, ya no te salió. No me sale, doctora, pero le Ya, puedo decir lo que veo. ya dime.
Sí, segunda placa, en la placa del medio, era principalmente lo de borramiento de los surcos corticales, que es lo que había mencionado del signo tardío después del infarto cerebral. Y también se veía, creo, una hipodensidad, Tenue, ¿no? sí, Sí se ve en acá. la última. Sí. Aquí, y prácticamente todo el borramiento de los surcos corticales. Doctora, ¿puede compartir su pantalla porque no estamos viendo? ¿Sí? Ahí, ¿no? En toda esa zona Sí. de densidad. En este ahora otro caso. Ya otros signos son la comprensión del sistema ventricular, como habíamos visto ya. Mire el ventrículo derecho y el ventrículo derecho y el izquierdo, ¿no? Cómo está comprimido, debería verse así totalmente, y acá está comprimido el ventrículo lateral derecho, ¿no? Compresión usualmente del cuerno frontal, desviación de la línea media por efecto de la masa y el edema secundario. Miren, cuando es territorio de la arteria cerebral anterior, ¿no? Cuando es territorio de la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. La resonancia magnética aún no ha logrado reemplazar la tomografía, tiene mayor sensibilidad en infartos pequeños, patologías del tronco y de la fosa posterior, porque en la tomografía esa pasa generalmente la parte del tronco y la fosa posterior a veces sale con muchos artefactos. Entonces, por eso es que es más sensible la resonancia magnética. Se utiliza cuando la tomografía es normal, o sea, recuerden que les dije que hasta las 24 horas podía ser un paciente que tenga infarto, puede salir con una tomografía normal, ¿no? Y tiene el infarto. Entonces, cuando ustedes tienen duda, pueden pedir una resonancia magnética. Tiene disponibilidad limitada en contexto agudo y su tiempo de adquisición es largo, ¿no? Promedio 30 minutos. Y tienen compatibilidad con dispositivos médicos antiguos, como por ejemplo marcapasos o implantes cocleares, ¿no? En la resonancia se puede hacer distintas secuencias, como son el T1, T2, difusión, ¿no? O ADC. Por ejemplo, en esta área, en este T2, esto es una difusión y este es un ADC. Y la difusión es de todas las secuencias que existen, que hemos hablado T1, T2, ¿no? Y ADC es la más sensible, la ADC. Ay, espérate, ¿dónde estoy? ¿No? Es la más sensible. Y te va a mostrar, pues, en el agudo se va a ver hipointenso. Ya en un evento isquémico crónico, esta es la difusión y este es el ADC. Perdón, esta es la difusión, ¿no? En la difusión, esta es la difusión. En la difusión se va a ver hiperintenso, ¿ya? Acá está, en el T2 miren cómo se observa, pero es discreto, ¿no? La leve hiperintensidad. Pero como en difusión claramente se ve la hiperintensidad, ¿no? Y en ADC es todo lo contrario, se va a ver hipointenso. Pero ¿qué pasa cuando ya haces el infarto crónico? La difusión donde se veía normalmente hiperintenso se vuelve hipointenso. Entonces, con la progresión del infarto a fase crónica aparecen zonas de malasia, ¿no? Que aumenta la difusión de las moléculas de agua, lo que traduce como zonas hipointensas en difusión e hiperintensas en ADC. Entonces, hasta aquí, para ya hacer un pequeño resumen. Dígame, Isabel, 4 signos de la lesión isquémica. Porque ahorita ya vamos a pasar a hemorrágica. A ver, 2 signos. Ya 2 signos tú, 2 signos Vania. Desde la arteria De la y el del borramiento. ya,
De la arteria cerebral media hiperdensa. ¿Y el borramiento de qué? De los surcos. De los surcos. Ya son dos signos. Tubania, características de un infarto isquémico. ¿Eh? Características de un infarto isquémico. ¿No es la desviación de la línea media? Ya puede haber una desviación, pero cuando ya es más. O sea, esa es una característica, que puede haber desviación de la línea media, muy bien. Pero ¿cuál es lo primero? Lo que tienes que grabarte en tu cabeza de aquí hasta toda tu vida. ¿Cuál es lo primero? ¿Cómo es el infarto? ¿Por qué se caracteriza? ¿Por ser hipodenso, hiperdenso, isodenso? Hiperdenso. En la tomografía, hiperdenso. ¿No? Y el infarto, El signo de la arteria cerebral media, hiperdenso, hiperdensa. Ajá, pero no, por eso. ya pensé es hiperdenso, pero por ejemplo este es un infarto. ¿Y cómo es el infarto? ¿Cuál es la característica? ¿Qué es? Ah, hipodenso. Hipodenso. Eso nunca te olvides. Nunca se olviden, por favor, que los eventos isquémicos generalmente son hipodensos. Que puede haber áreas hiperdensas y transformarse en hemorrágicos, sí. Que al inicio no se puede, generalmente no se puede visualizar porque a veces que nos puede ayudar algunos signos como la arteria cerebral media, la del núcleo lenticular que se va a ver más hipodenso, el borramiento de los surcos que ya es una región, el borramiento de la ínsula, ¿no? Y de los El surcos núcleo corticales, lenticular. claro, el del núcleo lenticular, este borramiento de los surcos ya es más tardío. El más precoz del núcleo lenticular y del otro el de la ínsula, el borramiento de la región insular. Ya es hipodenso, ¿qué más? Puede condicionar, está asociado a edema cerebral, ¿qué más? Puede desviarte la línea media, puede comprimirte los ventrículos laterales y puede transformarse hacia hemorragia. ¿Qué pedirías tú, qué estudio pedirías tú inicialmente para descartar un infarto? ¿Un evento isquémico? Marisabel, ¿qué pedirías? Yo pediría una radiografía de la cabeza, como está viendo, de la parte axial. ¿Una radiografía? Tomografía, perdón. Tomografía. Ajá, tomografía, muy bien. Ay, Dios. Ya. Ahora vamos a pasar a hemorragia. Ya, no, resonancia, ya. Las hemorragias, recuerden que pueden ser del subaracnoideas, intraparenquimatosas o en los espacios epidural y subdural, ¿no? Esta es la localización. Miren, la subdural generalmente es por la ruptura de una vena superficial, entonces lo van a ver con azul. La subaracnoidea es generalmente debido a trauma, ruptura de aneurisma y su ubicación en los espacios subaracnoideas. El parénquima puede ser por diferentes causas como trauma, hipertensión, una neoplasia, una malformación, ¿no? Eh, el epidural se debe a la ruptura de las arterias meningias medias o injurias del seno venoso. Las causas, la localización, la clínica puede ser repentina, generalmente es, ¿no? de presentación repentina y evolución en minutos a 2 días. Hay un déficit focal pues marcado, ¿no? Hay cefalea, vómitos explosivos, rigidez de nuca, ¿no? Entonces, lo que está mostrando aquí es una tomografía. Entonces estamos viendo en esas tomografías que en el lado izquierdo, ¿no? Pueden ver en el lado izquierdo, en el hemisferio cerebral izquierdo, estamos viendo un área hiperdensa, ¿no? Hiperdensa en el día 1. En el día 7 vemos que esta área hiperdensa, que está localizada en la región parietal izquierda, está con edema, ¿ven? Toda esta área hipodensa alrededor. La hemorragia también puede tener el edema, al igual que
al igual que el evento isquémico, ¿no? Y ya en el día 30, como está ese es el día 7, ese es el día 1, día 1, día 7, día 15, ¿no? Ha disminuido más el área, ha disminuido tanto en tamaño como en la intensidad de la densidad, ¿no? Eh, y miren ya para el día 30. Para el día 30, bueno, ha quedado, ya prácticamente desapareció el área hiperdensa, pero aún ha quedado algunas áreas de hipodensidad, ¿no? Entonces el edema periligionar inexistente en el día 1, en el día 1 no se veía el edema, pero ese edema va a aumentar conforme aumentan los días. Inversamente proporcional al área hemorrágica, ¿no? Es un sangrado, también mira a nivel de los ganglios basales en el lado izquierdo, afecta el núcleo lenticular y la cápsula externa. En el lado, estamos viendo en esta corte más superior, donde estamos viendo a nivel de la corona radiada, estamos viendo en el lóbulo frontal derecho un área hiperdensa, ¿no? Que afecta tanto la cortical como el parénquima. Se corresponde a un sangrado lobular que es debido a una hipertensión, que puede ser debido a una hipertensión, traumatismo, malformación amiloide o de etiología desconocida. En este caso, dice que el paciente tenía una malformación arteriovenosa. Esta presentación de la hemorragia en los ganglios basales es típica de los hipertensos, ¿ya? Los hipertensos tienden a hacer esta presentación de hemorragia en los ganglios basales. Luego, también puede haber en este caso, por ejemplo, un hematoma. Este es el cerebelo, este es el puente, la protuberancia, este es el cerebelo derecho, izquierdo, y estamos viendo que acá hay un hematoma cerebeloso, que el hematoma ha migrado al cuarto ventrículo. Acá está el cuarto ventrículo, entonces el cuarto ventrículo se encuentra entre la protuberancia y el cerebelo. Y vemos cómo ha perdido. Normalmente tiene que tener esta densidad del cuarto ventrículo, tiene que ser hipodensa, ¿no? Pero miren acá cómo está hiperdensa, ¿no? Es un hematoma cerebeloso asociado a un hemoventrículo. Este caso de aquí son metástasis. Miren, las metástasis de un paciente con melanoma que ha hecho metástasis sangrantes, hiperdensas, en el parénquima cerebral, ¿no? De frontal, derecho, izquierdo, parietal, izquierdo. Ahora también la resonancia te puede dar algunos signos, como les había dicho, de definir la agudeza, ¿no? Así como, entonces puede decir que este hematoma es hiperagudo, es decir, que tiene menos de un día, cuando vemos que es isointenso en T1 e hiperintenso en T2. En este caso es un hematoma hiperagudo. Miren como en T1 vemos que es isoindenso, no vemos alguna área que realce, un área altamente hiperdensa ni hipointensa, ¿no? Es isointenso, o sea, es de la misma densidad del parénquima, a eso se refiere iso, igual, ¿no? Y en cambio, y es discretamente hiperintenso en la imagen T2. No es tan hipointenso como se ve acá en los ventrículos, sino todo esto. En el agudo, no, ese es en el hiperagudo, se ve normal el T1 y el T2 está hiperintenso. Ese es en el hiperagudo, ¿no? Isointenso en el T1 e hiperintenso en T2. En el agudo puede verse hipoisointenso y en el T2 se va a ver hipointenso, como en este caso. Miren, acá está tenuamente iso-hipo, ¿no? En el T1. Y en el T2 está hipointenso. Y así sucesivamente. Ahora puede haber una captación de contraste que se produce de forma anular. Ahora vamos a ver, casi para terminar la exposición, les he traído una imagen de las captaciones cerebrales que nos producen captación de contraste, ¿no? Y no olviden que dentro de las lesiones que te producen una captación de contraste puede estar también la hemorragia, ¿no? Es un caso de una captación de contraste de un hematoma benigno en una etapa subaguda.
precoz. Imágenes en T1 y T2. En T1 y una T1 con gadolinio, y se observa una sutil captación fuera del hematoma sin captación en el interior. La captación de contraste se produce de forma anular, es decir, como un anillo, exclusivamente fuera del hematoma como tal, dicho, ¿no? Y comienza en la fase aguda y puede aparecer hasta los 3 meses, mira. La presencia de captación en el centro del hematoma o en forma irregular debe hacer sospechar una causa maligna. La hemorragia subaracnoidea representa el 8 a 10% de los eventos hemorrágicos, frecuente en personas mayores, se produce por ruptura de aneurismas, se puede desarrollar hidrocefalia y vasoespasmo. Es la tomografía es la técnica diagnóstica y primero sin contraste para diagnosticar la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Miren, este caso es una tomografía, estamos viendo la hemorragia subaracnoidea a nivel perimesencefálico, miren. Todo esto, ven todo este realce de aquí. Es una hemorragia perimesencefálica. La hemorragia está centrada anterior al mesencéfalo. También está. Se observa en vez se observa una leve cantidad de sangre en las astas occipitales. Nunca se olviden de evaluar los ventrículos. Los ventrículos en toda su extensión tienen que ser así, hipodensos. Pero miren acá en los cuernos posteriores como en una zona de declive. Se ve hiperdenso. En estos casos es una extensa hemorragia subaracnoidea infra y supratentorial. Miren, esta parte de aquí, ¿no? Debido a un aneurisma, ¿no? Ruptura de un aneurisma, miren. Acá está el aneurisma. En la arteria cerebral media izquierda. Otra hemorragia subaracnoidea en la cisterna de ambas izquierdas, sin evidencia de aneurisma en angiotermografía. Entonces no se olviden que acá tenemos el cráneo, por debajo del cráneo está la capa de la dura madre, luego viene el aracnoides, el espacio subaracnoideo y ya la corteza, la masa cerebral, ¿no? El hematoma epidural, como su nombre dice, epi, por encima de la dura madre, ¿ya? Entonces hay interposición entre el periósteo y la dura madre. Tiene una morfología lenticular, ¿no? Y se caracteriza por no cruzar las suturas, pero sí los senos venosos. No cruza las suturas. Se produce con frecuencia por fracturas de temporal por laceración de la arteria cerebral media meningia. Cerebral meningia media, perdón, de la arteria cerebral, arteria meningia media. Entonces el cuadro clínico se sospecha en todo paciente que ha sufrido un TEC o con o sin pérdida de la conciencia que tras un periodo de 1 a 24 horas sufre un deterioro del nivel de conciencia o con o sin focalidad neurológica. Es una emergencia quirúrgica. Miren, acá está el hematoma epidural, ¿no? Por encima de la dura madre. Y tiene esta morfología, no se olviden que es lenticular. Entonces es una en tomografía, ¿cuáles son las características tomográficas de un hematoma epidural? Pues son hiperdensas, es biconvexa, porque va a tener este lado convexo y este lado convexo, por eso es biconvexa. Sus bordes son definidos, generalmente puede estar asociada aquí a un trazo de fractura, su localización preferente es en la región temporoparietal, ¿no? Seguida de la frontal y fosa posterior. Y es por la ruptura de la arteria meningia, ¿no? El sangrado va a comprimir el parénquima cerebral adyacente, provocando importante efecto de masa. O sea, puede haber desplazamiento del ventrículo de la línea media, compresión de los ventrículos. El sangrado no va a cruzar la sutura. Eso generalmente preguntan, ¿no? Si el hematoma epidural, a diferencia del subdural, cruza o no cruza las suturas. El subdural sí cruza y el epidural no cruza. Los hematomas epidurales crónicos tienen una densidad reducida, o sea, esta hiperdensidad se va reduciendo conforme pasa el tiempo, ¿no?
En este caso, miren cómo este lóbulo frontal, parietal derecho, ¿no? Vemos una masa hiperdensa biconvexa, ¿no? Biconvexa. Que condiciona un efecto de masa. Miren cómo este ventrículo lateral se ha comprimido, ¿no? A diferencia del ventrículo lateral izquierdo. También, miren, vamos, la convexidad puede estar asociada a fracturas. Miren, en este caso hay una fractura, que lo vemos acá mejor en la ventana ósea. Y hay un hematoma, miren que este es un hematoma subgaleal, ¿no? El hematoma subdural, a diferencia del epidural, se produce por la interposición entre la dura madre y la aracnoides, como consecuencia del desgarro de los senos y las venas corticales. En los ancianos puede no existir una historia de traumatismo y tiene una morfología de semiluna. Cruza las suturas a diferencia del hematoma epidural que no cruza las suturas, pero no los senos venosos. Aparecen en la zona de impacto y zona opuestas, o sea, puede ser en una zona de contragolpe. En la fase aguda son hiperdensas, salvo en los casos los pacientes estén con coagulopatías o anemias, que puede ser isodenso. Ese es las características de su espesor, su desplazamiento, te dan un mal pronóstico. Por ejemplo, en esta convexidad del hemisferio cerebral frontoparietal del lado izquierdo, ¿no? Del lado izquierdo estamos viendo un área hiperdensa, ¿no? Y miren, conforme pasa el tiempo, cómo disminuye esta, bueno, ese es otro caso. En este caso, perdón, es más isodenso, ¿no? En este caso más hipodenso, y aquí miren eso, en esos dos lados tiene un hematoma subdural en ambos biconvexidades frontoparietales y se observa un pequeño nivel. ¿Ven aquí? Este hematoma subdural tiene forma de media luna, a diferencia del epidural, ¿no? Que es biconvexa. Tiene un borde lateral convexo y un borde medial cóncavo. Miren, estamos viendo estos tres casos, como aquí en esta convexidad frontoparietal está prácticamente es isohipodenso, produce efecto de masa y te comprime y te desvía el cuerno anterior del ventrículo lateral derecho, ¿no? Acá en su área más precoz es hiperdensa, ¿no? Y una fase ya más crónica. Puede haber nivel líquido, ¿no? Como veíamos, la sangre se deposita aquí. Nivel líquido entre sangre hiper o hipodensa dentro del hematoma subdural. Y es debido al resangrado o coagulopatía. Entonces, acá un resumen, miren las hemorragias intracraneales, parenquimatosa, no se olviden esta epidural en forma de semiluna, no, epidural en forma de semiluna subdural, ¿no? Conclusiones, los estudios imanológicos son la piedra angular en el diagnóstico. Se debe decir la modalidad diagnóstico y emplear y definir la secuencia. La tomografía logra identificar lesiones que requieren un tratamiento quirúrgico. Reconocer los signos tempranos del evento vascular, ¿no? Permite mejorar el tiempo del diagnóstico y así poder ajustar un adecuado tratamiento. Un momentito, déjeme tomar agua.